Vamos a ver las demás ésteres. Vamos a esterificación, transesterificación. Entonces, ¿en qué consiste esta reacción entre un éster y un alcohol? Y se reemplaza el grupo alcoxi del alcohol por el grupo alcoxi que tiene el éster, ¿sí? Entonces, por el radical que tiene el éster. Entonces, es como hacer un intercambio de radicales entre el alcohol y el éster. Entonces, ya lo miramos aquí en el ejemplo. Aquí vemos el grupo que acompaña el éster es un metil. Fíjense aquí, este metil es el grupo que acompaña aquí como ese segundo radical al éster. Y el alcohol, en este caso el etanol, que lo vemos aquí, tiene un radical etil, ¿sí? Tiene un radical etil. Es el que acompaña al grupo OH. Esta reacción se hace en medio ácido, ¿no? En medio ácido puede ser un ácido fuerte como el ácido sulfúrico, el ácido clorhídrico, para que se lleve a cabo esa disociación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Un intercambio, un intercambio. El radical que acompaña al OH, viene aquí y se ubica acompañando al oxígeno. Y el radical que acompaña al oxígeno pasa acá y se va con el OH. Entonces, este CH3, este metil que teníamos aquí, se va con el grupo hidroxilo, ¿cierto? Se va con el grupo hidroxilo y nos forma el metanol, el alcohol correspondiente. Por otro lado, este grupo que teníamos aquí, el grupo etil, este se viene aquí con el oxígeno y nos forma el éster correspondiente, que en este caso sería el etanoato de etilo, ¿sí? Etanoato de etilo. Pero es un intercambio, lo que se da en la transesterificación. Se intercambia un radical, el radical del éster, con el radical del alcohol. ¿Eso es claro? No, profe, no entendí. A ver, prestamos atención y luego copiamos, porque es que si hacemos todo el tiempo, pues ni modo. Entonces, les decía, Sí, Alexandra. aquí al lado del oxígeno tenemos un radical que es el metil, ¿sí? Es el radical metil, lo están viendo. Y por el lado del alcohol tenemos un radical que viene a ser un etil, porque es de 2 carbonos. Entonces, intercambiamos esos radicales. El radical etil del alcohol pasa aquí, donde está el oxígeno. Y el radical metil pasa con el hidroxilo del alcohol, ¿sí? Entonces, es hacer un intercambio. El etil viene acá, el metil pasa allá. Y nos queda el éster con el radical etil y el alcohol con el radical metil. Ahora sí. Sí, sí, profe, es que me confundí. Pero ya, Muy ya, bien. ya entendí. Entonces tomemos el apunte, chicos, por favor. Alejandro también. Ok, la siguiente función, o la siguiente reacción más bien, se denomina aminólisis. Aminólisis de los ésteres. Y en este caso es hacer un cambio de la función éster por la función amida, ¿sí? Es otra forma de sintetizar amidas. Y es a través de la reacción de un éster con amoníaco. Casi siempre se necesita una solución de alcohol etílico, es decir, que el alcohol etílico nos va a servir como catalizador de esta reacción. Ponemos atención al mecanismo y ya ahorita igual les doy el espacio para que tomen el apunte. Entonces, básicamente les decía, aquí lo que sucede es un intercambio donde el grupo el amoníaco va a perder un hidrógeno, ¿cierto? El amoníaco pierde un hidrógeno. Ese hidrógeno se ubica aquí con el oxígeno, es decir, se rompe este enlace y el hidrógeno
se ubica con el oxígeno para formar el alcohol, ¿sí? Para formar un alcohol. Ya tenemos C2H5 o H, ¿sí? El H ingresa ahí. ¿Qué nos queda? NH2, que es el grupo amino, por eso se llama aminólisis. Nos queda el grupo amino y ese grupo amino viene a unirse aquí con el carbono, ¿sí? NH2, porque aquí perdí un hidrógeno, NH2 viene a unirse aquí con el carbono y de esa forma se genera una amida, ¿sí? Amida. Todavía no hemos visto esta función, pero para que vayan conociendo, tenemos un grupo carboxilo, un enlace doble con con el carbono y el grupo amino. NH2 es el grupo amino. Entonces, de esa forma generamos una amida a partir de la aminólisis de los ésteres. Aminólisis de los ésteres. ¿Ok? Entonces, si quedó claro, tomamos el apunte. Simplemente el amoníaco pierde un hidrógeno que viene aquí para formar el alcohol. En este caso, el alcohol que tenemos allí es el etanol. No se le colocó el nombre. Etanol. Y ese etanol sale, ¿cierto?, de la molécula e ingresa el grupo amino para formar en este caso la acetamida o etanamida, que es el nombre IUPAC, etanamida. Ok, tomamos el apunte, por favor.
Qué pena, chicos. Entonces les decía que la última reacción que vamos a ver de los ésteres es la saponificación y que esta reacción es muy importante porque permite la formación de jabones. Esto generalmente se da con ésteres que son muy grandes, de cadenas muy largas, correspondientes a los ácidos grasos. Los ácidos grasos son ésteres, ¿sí? Son ésteres que tienen cadenas muy largas o generalmente tenemos triésteres, ¿no? Triglicéridos, por decirlo de alguna manera. Entonces, esos ésteres cuando reaccionan con una solución alcalina, básicamente con hidróxido de sodio, nos van a separar dos sustancias. Por un lado, una sal del ácido y por otro lado, la glicerina que es un triol, ¿sí? La glicerina que es el propanotriol, el 1,2,3 propanotriol. Entonces, aquí podemos ver nuestra reacción general, ¿sí? Es la reacción general. Tenemos un éster. Esta cadena de aquí puede ser igual o puede ser diferente, ¿sí? Tenemos un éster que tiene tres grupos, como tal, tres grupos éster, ¿sí? Es un triéster. Y lo vamos a hacer reaccionar con tres moléculas de hidróxido de sodio. Entonces, en este caso hay una separación de la molécula y nos da la formación de ya cambió la diapositiva, Marta, apenas termine la explicación. Nos da la glicerina, ¿sí? En este caso entra el hidróxido, aquí se rompe la cadena. Ya les muestro cómo se rompe esa cadena. Aquí se rompen estos enlaces. Este enlace también se rompe y este enlace también se rompe. ¿Quién llega ahí? Los grupos hidroxilo de la base. Esos grupos hidroxilo van a tomar el lugar de esos enlaces. Nos queda esta parte de la cadena, COOR, y esa es la que se une al sodio. COOR se une al sodio. Entonces, de esta manera se forma una sal de sodio que es el jabón. ¿Sí? El jabón como tal es una sal es una sal orgánica. Y la glicerina, porque en cada uno de estos, fíjense que cada uno de estos completa con el alcohol, que es el 1,2,3 propanotriol. Entonces, por un lado obtenemos un jabón y por otro lado obtenemos la glicerina. ¿Sí? Esa es la reacción de saponificación. Tomamos el apunte, por favor. Y ya que tomen este apunte, cambio bueno, espérenme un segundo. Primero voy a cambiar la diapositiva para, para Marta y luego ya les devuelvo la que teníamos allá. ¿Me avisas, Marta, por favor? Ok. Entonces, volvemos a nuestra diapositiva para tomar los apuntes. Vamos lo correspondiente a los ésteres. Con esta parte finalizamos y es el primero de los derivados del ácido carboxílico. De ésteres como tal, únicamente no vamos a desarrollar actividad, sino cuando hayamos visto los otros dos derivados que vamos a ver, que son los haluros de ácido y los anhídridos, ¿sí? Entonces, una vez hayamos visto estos tres derivados de los ácidos carboxílicos, ahí sí entramos a trabajar la actividad correspondiente a esta parte del tema. Continuamos con los haluros de ácido, que son los mismos halogenuros de alcanoilo que habíamos visto por allá en la síntesis en los ácidos carboxílicos.
que decía síntesis de halogenuros. Son estos mismos. Se llaman haluros de ácido, halogenuros de alcanoilo, haluros de acilo, bueno, tienen varios nombres. Los vamos a dejar como haluros de ácido, ¿sí? Haluros de ácido. Básicamente estos haluros de ácido están formados por un halógeno, por eso es la palabra haluro, un halógeno que está unido al ácido carboxílico. En este caso reemplazamos el OH del ácido carboxílico por un halógeno. La descripción es muy sencilla. Es sustitución del OH. Recuerden que teníamos el grupo carboxilo, aquí teníamos un OH, entonces sustituimos el OH por un halógeno. Y ese halógeno generalmente es un radical alifático, ese halógeno es el flúor, el cloro, el bromo o el yodo. Y la cadena R, recuerden que puede ser alifática, puede ser aromática. Podemos tener ácidos aromáticos o ácidos alifáticos. Entonces, tenemos el reemplazo del grupo hidroxilo del ácido carboxílico por flúor, cloro, bromo o yodo. En eso consiste un halogenuro o un haluro de ácido. ¿Listo? Tomamos el apunte de la definición. Vamos a mirar ahora la nomenclatura de los haluros de ácido. En cuanto a la estructura, pues no hay más que decir. Realmente tienen, como les dije, la estructura del ácido carboxílico, pero en vez del grupo hidroxilo, tienen un halógeno que puede ser flúor, cloro, bromo o yodo. También ya sabemos cómo se forman, porque se forman a partir de los ácidos carboxílicos. Entonces, cuando el ácido carboxílico reacciona con el tribromuro de fósforo o cuando reacciona con el cloruro de tionilo, eso lo tenemos ahí ya, esas reacciones ya las tenemos en nuestro cuaderno, se forma el halogenuro de alcanoilo o el haluro de ácido. ¿Cómo los nombramos? Como sales. Ellos se nombran como sales como sales del haluro, como sales del halógeno. Entonces, cloruro, bromuro, yoduro, básicamente, ¿sí? Cloruro, bromuro, fluoruro, yoduro. Esa es y la terminación hilo, ¿sí? Y la terminación hilo. ¿Hilo para quién? Para el resto de la molécula. Entonces, en este primer caso, voy a ampliar un poquito esta imagen. Aquí la pueden ver ahí. Exacto. Entonces, para que podamos ver los ejemplos. Miramos los ejemplos y ya toman el apunte. Entonces, fíjense, aquí tenemos dos carbonos correspondientes al etilo, ¿cierto? Correspondientes al etilo. Y tenemos aquí el cloro. Entonces, como el nombre lo indica, es una sal de cloro. Entonces, le decimos cloruro de... Es que voy a colocar el otro nombre porque el de abajo es el nombre común. Entonces, para ponerlo en el nombre UPAC. Como son dos carbonos, es etano. Entonces, cloruro de etanoil. ¿Sí? Ese sería el nombre UPAC. Cloruro de etanoil. De este lado tenemos el bromo. Entonces, es un bromuro. Y tenemos el benceno. Entonces, se llamaría bromuro de benzoilo. ¿Sí? Bromuro de benzoilo. Por ser el benceno. Acá tenemos un sustituyente, ¿sí? Tenemos un sustituyente. Es el caso cuando se presenta el radical, en el caso del halogenuro o el haluro de ácido, está por encima de los alcoholes. Entonces, el alcohol que aquí viene a ser un sustituyente, ¿cierto? Lo nombraríamos como hidroxi. Este sería el carbono 1, el carbono 2, el carbono 3 y el carbono 4. Entonces la sal sería cloruro, ¿cierto? Cloruro de 3-hidroxibutanoilo. Cloruro de 3-hidroxi, porque ahí tenemos el sustituyente, cloruro de 3-hidroxibutanoilo. ¿Sí? Y por último tenemos el caso de cuando hay un ciclo. Entonces aquí tenemos un ciclo hexano. Entonces recordemos que en el caso de tener un ciclo terminamos como carbonilo, ¿sí? Carbonilo.
Entonces, la sal, que en este caso es yoduro, es la I del yodo, yoduro de ciclohexano carbonilo. Entonces, le damos la terminación carbonilo cuando tenemos un ciclo, ¿sí? Cuando hace parte de un ciclo. Entonces, nuevamente, en el caso normal, digámoslo así, este es un sencillo de cadena abierta, entonces como una sal de el ácido, cloruro de etanoilo. Acá lo mismo, pero la cadena es cíclica, es aromática, entonces bromuro de benzoilo. Acá entonces tenemos un sustituyente, el primer carbono le corresponde al haluro de ácido, entonces cloruro de 3-hidroxibutanoilo, que tenemos 4 carbonos en la cadena. Y por último, cuando tenemos ciclos, entonces yoduro de ciclohexano carbonilo. Carbonilo es la terminación que se da, no solamente oilo, sino carbonilo. ¿Listo? Si está entendido, por favor, tomamos los apuntes correspondientes y ya vamos a mirar algunos ejemplos de estos haluros de ácido. Profe, aquí cuando no tiene como el circulito dentro del, bueno, del ciclo, De- se pone Ujú. carbonilo, sí, directamente. Sí, lo que pasa es que este es benceno, este no es benceno, porque recuerden que el benceno tiene 3 enlaces dobles intercalados que también se representan por este círculo. Entonces, este es benceno, pero este de acá no es benceno, es ciclohexano. Pasamos entonces a ver algunos ejemplos de estos haluros de ácido. Voy a subirle aquí un poquito, lo voy a sacar de la... es para que quede más grande. Listo, entonces miramos el primer ejemplo. Tenemos aquí un haluro de acilo que tiene sustituyentes, ¿sí? Entonces, aquí tenemos un sustituyente y aquí tenemos otro sustituyente. Recordemos, chicos, que el carbono 1 siempre le va a corresponder al haluro de ácido en este caso, porque es la función principal. Entonces tenemos un haluro de ácido de 5 carbonos, y creo que solamente vamos a alcanzar a explicar este primero porque el tiempo no nos va a dar para verlos todos. Entonces, ponemos atención aquí, está el cloruro en este caso es el primer nombre, cloruro D, y empezamos a mirar los sustituyentes. Entonces, en el carbono 1 tenemos un hidróxido y en el carbono 4 tenemos un metil, en el 3 un hidróxido, en el 4 un metil. Entonces, en orden alfabético, primero es hidroxi, entonces cloruro de 3-hidroxi, ¿cierto? 3-hidroxi, tenemos ahí, 4-metil, y fíjense que tenemos 5 carbonos. Entonces, se llamaría pentohilo, ¿sí? Cloruro de 3-hidroxi, 4-metil, pentohilo. Pentohilo. En algún momento podría llamarse pentanohilo, también se puede utilizar pentanohilo, no hay problema. ¿Listo? Entonces, cloruro de 3-hidroxi, 4-metil, pentohilo. Ese sería nuestro primer ejemplo. Entonces, hagamos el primer ejemplo únicamente con su nombre, porque pues ya el tiempo no nos da para más. Y en la próxima clase continuamos con los demás ejemplos de los haluros de ácido.